y me gustaría hablar en esta mañana sobre las funciones del Espíritu Santo. Las funciones del Espíritu Santo. Le comentaba al pastor que esta semana tuve una semana muy difícil. ¿Cuántos de aquí tenemos días y semanas difíciles? Levanten la mano. Y siempre cuando uno va como a compartir, siempre viene la batalla antes y luego en medio de el estudiar, y luego ya cuando uno tiene el mensaje como que, caray, se levantan cosas un poquito difíciles, ¿no? Pero saben que sabemos que tenemos la victoria porque Dios nos da la gracia y nos da la capacidad, la habilidad para poder desarrollar su palabra. Esa palabra que tiene vida. Vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, como dice su palabra. Y esa palabra que es viva y eficaz penetra, toca, entra, redarguye, nos confronta, porque es el mismo soplo de vida de Dios a nuestras vidas para hacernos recapacitar, cambiar, transformar cosas que traíamos arraigados por muchos años o por toda la vida, un estilo de vida de confort, de estar cómodos en la vida que vivimos. Pero el día de hoy todo cambia. El día de hoy todo cambia. Estando en Cristo, todo cambia. Todo. Y hay una parte que nos corresponde a nosotros. Yo quiero esta mañana hablar de la función del Espíritu Santo. ¿Por qué la función del Espíritu Santo? Porque tú y yo hemos recibido un regalo que no se compara con ningún otro regalo aquí en la tierra. Porque si no hubiera muerte y resurrección, si no hubiera que el Hijo de Dios vino a la tierra a morir, si la semilla no muere, no cae en tierra y muere, no va a haber frutos. Y el día de hoy hay frutos. Somos tú y yo el día de hoy escuchando la palabra de Dios. El fruto que Dios nos dio es la vida eterna. El fruto que Dios nos dio es la capacidad de llevar a cabo la palabra de Dios. Ahorita hace ratito el pastor comentó que antes me ganó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Anteriormente no teníamos nosotros una esperanza porque no conocíamos, porque éramos ignorantes. Todos, perdón que lo diga. Éramos personas muy alejadas de la presencia de Dios. Éramos personas que no teníamos la capacidad de entender las cosas de Dios. Pero cuando tú y yo aceptamos a Cristo, viene el sello del Espíritu Santo que nos revela el conocimiento de la verdad. Que cuando somos sellados por el Espíritu Santo nos capacita para desarrollar lo que Dios quiere. O sea, tú y yo tenemos un regalo que no se compara con ningún regalo en esta tierra. Sí, cuando los hijos nacen es un regalo. Sí, cuando los nietos nacen es un regalo. Pero el regalo más importante es la presencia del Espíritu Santo que vive en nuestros corazones y nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos da un propósito, nos da una perspectiva, nos da un pensar diferente, una actitud diferente, un hablar diferente. Eso es el regalo que tú y yo tenemos el día de hoy. Dios es bueno. Es incomparable, nada se compara como el Señor. Nada. Todo lo que hay en esta tierra va a desvanecer algún día, pero tú y yo tenemos vida eterna por el sello que Dios nos regaló dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. El día de hoy tienes vida porque a Dios le plació que tú tuvieras vida. El Espíritu de Dios nos dio vida. Quiero leer lo que viene siendo el Espíritu Santo. Ya todos sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. O sea, el Padre es Dios, el Hijo vino a la tierra y lo que Dios nos prometió cuando Él se fuera, cuando Jesús se fue, ¿qué nos prometió? El Espíritu Santo. O sea, nos dio ese regalo. Quiero que escuchen esto. Dice,
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad, siendo Dios mismo, en acción, consuelo y guía divina para los creyentes. Su función principal es testificar de Jesucristo, santificar a las personas, convencer de pecado, enseñar la verdad, brindar consuelo y capacitar con dones espirituales. Eso es el Espíritu Santo, el trabajo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Antes de yo entrar en las funciones del Espíritu Santo, tú y yo no podemos descartar que hay dos fuerzas dentro de nosotros que luchan. ¿Sí sabemos? Si sabemos, en Gálatas habla. Hay una fuerza pecaminosa que es el pecado que uno trae arraigado. Acordémonos que cuando Dios creó al hombre, lo metió en un huerto con su esposa. No voy a echarle la culpa a nadie, solamente desobedecieron y entró la muerte y el pecado. O sea, el pecado es todo lo que el ser humano trae arraigado en su cuerpo. Ahorita vamos a mirar. Y la muerte, hablando de una muerte de separación, de que ya el hombre, por el pecado, por su desobediencia, la vergüenza o etcétera, lo separó de la presencia de Dios. Y tú y yo no podemos descartar que hay unas fuerzas, hay dos fuerzas que luchan dentro de nosotros. La naturaleza pecaminosa y el espíritu que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y vámonos a Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 8. Dice, los que están dominados, fíjense cómo el apóstol Pablo habla aquí a los creyentes en Roma. Fíjense, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedece la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Hay una lucha. Ahora la pregunta es, siempre se nos ha compartido. Acordémonos que hay un perro blanco y hay un perro negro. El perro blanco representa al Espíritu Santo. El perro negro representa la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Cuál es la que alimentamos más? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuál alimentamos más? Porque si dejamos que la naturaleza pecaminosa sea alimentada, nunca vamos a poder agradar a Dios. Pero si tú y yo alimentamos al Espíritu, el regalo que Dios nos ha dado y nos ha sellado, vamos a hacer las cosas que a Dios sí le agradan. Y eso es bien importante. Ahora, quiero hablar un poquito de lo que habla el libro de Gálatas, de la lucha que hay y de los pecados que la naturaleza pecaminosa pone por obra. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas. En una parte de la escritura, no me acuerdo dónde dice Gálatas torpes. ¿Por qué torpes? Porque ellos se dejaban engañar por enseñanzas de otras noticias. Y tú y yo no somos torpes. Tú y yo somos hijos de Dios que debemos estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y fíjate lo que dice aquí. Esa es la lucha que yo les estaba comentando. Antes de entrar
en la función del Espíritu Santo, porque es importante, iglesia, que tú y yo entendamos que la naturaleza pecaminosa se quiere rebelar siempre contra las cosas que Dios nos quiere depositar en nuestro corazón. ¿Sí sabemos eso? Amén. Y si no lo sabes, pues ahorita lo vas a entender. ¿Ok? Dice, por eso les dijo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, si miramos aquí la lucha, o sea, pelea uno y ¡fum! Y pelea el otro. O sea, por eso es importante qué alimentas tú, qué alimento yo. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ahora de aquí empieza los pecados pecaminosos de la naturaleza. Fíjense, de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, división, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles los que les dije antes: cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Tú y yo tenemos que entender esa parte, iglesia. Vivimos en un cuerpo que se revela a diario. El cuerpo no se quiere disciplinar, no quiere doblar rodilla. El cuerpo no quiere orarle a Dios. El cuerpo no quiere leer la palabra de Dios. Por eso tú y yo debemos entender el amor de Cristo, cuán grande y cuán ancho es el amor de Cristo hacia nosotros. Cuando tú y yo entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, debe de apasionarte para que tú alimentes al Espíritu Santo que te selló por dentro. ¿Batallamos? Sí, a diario, con pensamientos, con actitudes. Ahorita dijo César algo: perdónanos por nuestros pecados. A lo mejor en la mañana nos agarramos del chongo, le hicimos una mala cara al vecino, hablamos algo. ¿Sabes qué? Porque es una lucha constante que el cuerpo se rebela contra las cosas del Espíritu. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la identidad de hijos de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 12, dice: a los que vino no lo recibieron, pero los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Levante la mano el que ha recibido al Señor como el Salvador de su vida. Tú y yo tenemos una identidad. Y cuando tú y yo comprendemos el amor de Cristo, tú y yo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es el mismo poder de Dios que actúa en nosotros. Es el mismo poder de Dios que actúa en ti y en mí. Somos capacitados para poder llevar a cabo lo que enfrentamos. Pero estamos nosotros impuestos a pelear y a luchar carnalmente en vez de espiritualmente. Somos cristianos masoquistas, nos gusta que la carne nos pegue y nos gusta que el enemigo nos bombardee. ¿Sabes cuál es tu peor enemigo? Nosotros mismos. Siempre le queremos echar la culpa al diablo. No, que el diablo y que acá, y el diablo anda en China deteniendo una pared. Nada que ver contigo. Tu peor enemigo son
los pecados arraigados que hay en la carne. Y es lo que se va a revelar contra las cosas de Dios. ¿Ok? Yo te quiero dar unas funciones de lo que el Espíritu Santo hace, el poder de Dios en nosotros y lo que tú y yo desarrollamos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Listos? Número 1. Número 1, dice así: es el consolador que nos acompaña y nos enseña. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Él es nuestro, ¿saben lo que significa un paracleto? Una persona que siempre está junto con nosotros, está con nosotros, camina con nosotros. Tu mejor amigo es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor. Aquí está hablando Jesús con sus discípulos diciéndole: hey, les conviene que yo me muera, que yo me vaya, porque después vendrá otro consolador. Y en veces yo me imagino que los discípulos no entendían esa parte como en veces tú y yo no entendemos. Caray, el Espíritu Santo, sí, ese es el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. ¿Quién está? Dale para atrás, Johnny. Yo le pediría al Padre y les daré otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Eso está hablando de que en ese momento presente Jesús estaba presente en carne, pero Él estaba diciendo que en su momento Él iba a partir del mundo para estar dentro de nosotros. Tú y yo no miramos a Jesús físicamente, pero sabemos y creemos que Él vive por siempre y está aquí con nosotros y vive dentro de nosotros. Me refiero al Espíritu Santo que guía a todos a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sientes al Espíritu Santo? Si tú no lo tienes, ¿quieres sentir al Espíritu Santo? ¿Quieres experimentar el poder de Dios en ti? Cuando tú no has podido dominar cosas en tu persona y viene el Espíritu Santo sobre tu vida y, caray, ¿cómo dominé eso? Solamente porque Dios te dio la fuerza para hacerlo. Dios es tan real como lo que tú miramos afuera, los árboles, sentimos el aire. Así es tan real Dios en tu vida y en mi vida. Número 2. El Espíritu Santo hace esto. Convence al mundo de pecado, justicia y juicio. A lo mejor se va a escuchar mal. Levante la mano el que entiende que es pecador. Si entendemos que somos pecadores conscientes o inconscientemente. Por eso es necesario que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Yo siempre he creído esto. Qué impresionante es que de billones de personas en el mundo, Dios nos haya haber sacado de las tinieblas para traernos a su luz admirable. ¿Para qué?
No solamente es para estar bonitos, cachetoncitos. No. ¿Por qué? Porque hay un propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Yo por mucho tiempo batallé en querer hacer las cosas para mí. Ahora entendí que tengo que hacer las cosas para Él. Y lo único que puedo hacer es ser lleno del Espíritu. No porque Dios esté enojado con tus sueños o tus éxitos. No, pero hay un propósito para nosotros. Por eso es importante ser llenos del Espíritu de Dios. El propósito de Dios se quiere cumplir en nuestras vidas. ¿Qué es el propósito de Dios? Que nosotros hagamos discípulos, que llevemos a cabo la gran comisión, bautizando, enseñando. O sea, todo lo que tú y yo estamos aprendiendo. Siempre me resuena la palabra egoísta. Muchas de las veces somos egoístas en nuestra persona y no pensamos en el propósito divino de Dios. Es por eso que ocupamos al Espíritu Santo. No somos religiosos. Si yo no hubiera haber conocido a Dios, yo creo que estuviera peor de como cuando yo llegué. Yo fui adicto por 25 años. El día de hoy, hace unos días, el día 10 de marzo, cumplí 13 años caminando con el Señor sin parar. Hace unos días. Pero si eso no hubiera haber funcionado, si la situación que yo vivía en una adicción, afligido, deprimido, con pensamientos de suicidio, nunca hubiera haber volteado al cielo. Si nunca hubiera haber tenido vecinos que me rodeaban, que me decían, hermano, ¿cuál hermano? Decía yo. Si no hubiera haber sido por eso, yo creo que nunca hubiera haber conocido el camino del Señor. Ahora entiendo que tengo que ser lleno del Espíritu Santo para poder tener una visión diferente, tener un pensamiento diferente. En veces, esta semana me quiso ganar la carne, me quiso ganar los pensamientos. Yo le platicaba a mi esposa, ¿sabes qué? Pero son luchas y pruebas para saber que no estamos solos, solamente Dios nos puede liberar de todo eso. Juan capítulo 16, versículos 7 y 11. Fíjense, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en Él. Fíjense, ese es un pecado. Si tú no crees en Jesús, escuchando el Evangelio, ese es un pecado, negarlo. Yo siempre también he pensado esto y tú y yo no tenemos justificación el día de mañana si Dios nos manda cuentas que te diga, hey, pues es que sabes que nunca te conocí. No, pero te mandé abrazo extendido a que escucharas palabra. No tienes justificación. No tenemos justificación. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán jamás. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y me fijo aquí que todo tiene que ver con Jesús. ¿En qué forma? Si tú y yo no creemos en el que vino a salvarnos, a rescatarnos, es un pecado. Pero como Jesús es justo y dio su vida por nosotros, tú y yo tenemos justificación el día de hoy por la gracia de Dios. Y sabes lo que habla el juicio venidero, porque algún día vamos a ir ante el Padre y vamos a rendir cuentas si realmente llevamos a cabo el propósito que nos asignó. Vamos a ser juzgados. Número 3. Nos guía en la verdad. Nos guía en la verdad. Hay una escritura que dice, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Juan capítulo 16,
versículo 13 y 15. Si estamos entendiendo, iglesia. ¿Sí? O nomás yo me entiendo en mi lenguaje. No es difícil. ¿Saben por qué en veces no tenemos confusión en la mente? Porque no hay relación con Dios y no nos abre el entendimiento. Porque estamos luchando entre, y no leo, si leo, y oro, no oro. Por eso pasa. No juzgo a nadie, porque a mí me pasa. Pero entre más nosotros nos metemos con Dios, más claridad nos va a dar de su palabra. Hay cosas que no nos va a revelar, pero las cosas sencillas las vamos a entender. Dice aquí, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciben de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Fíjense. Entonces quiere decir que el Padre y Jesús están conectados. Todo lo que Jesús vino a decir aquí en la tierra es lo que el Padre ya le había comentado. Es la verdad. Tú y yo tenemos la buena noticia de la verdad del día de hoy, escrita en tinta y papel. A ver, levanten sus Biblias. La tenemos cerca de nosotros. Esa es la verdad que tú y yo adquirimos el día de hoy. Número 4. Me encantó esta. Testificar. ¿Cuántos de nosotros realmente testificamos lo poderoso que es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas? Eso es lo que debemos de hacer, testificar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu? O sea, testificar y testificar lo que ha hecho en nuestra vida propia. Yo tengo mucho que testificar. Si yo te contara mi vida, una familia disfuncional, adicto desde los 13 años, fui a la prisión desde los 18 a los 25, seguí el camino mal. O sea, cuando yo iba a creer que Dios me iba a dar la oportunidad de tener una familia en la fe, cuando yo iba a pensar que Dios me iba a dar la oportunidad de poder compartir, no soy maestro ni teólogo, le pido a Dios que me dé discernimiento. Pero cuando yo iba a pensar eso, cuando era un loco, cuando iba a pensar yo que Dios me iba a dar, ¿sabe dónde yo aprendí la responsabilidad? Aquí en Brazo Extendido. Nunca fui responsable. Nunca fui responsable en honrar a mis padres. Nunca fui responsable en ser un ejemplo para mis hermanos. Nunca fui yo una persona responsable para obtener un trabajo bueno, fijo. Todo eso lo aprendí aquí con mis pastores. Mano dura. Cosas que me ayudaron a mí para forjarme. Pero lo más importante que me enseñaron, lo que mis padres no me enseñaron, el Evangelio. Y es cuando vino el Espíritu Santo sobre mi vida. El día de hoy, gracias a Dios, tengo años sobrio, tengo un terreno que estoy comprando, una casa, tengo una esposa, tengo una familia, tengo hijos, tengo nietos, cosas que yo nunca en mi vida había planeado. ¿Por qué? Porque mi pensar era nomás una bolsita de marihuana, una bolsita de metanfetamina, unos cigarros Marlboro 14, una caja de caguamas, una recola con Ramón Ayala y los carelos de Durango. Es todo lo que quería. El día de hoy es muy diferente mi vida porque le doy gracias porque sé que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Dice que me redarguye. La Biblia dice, toda la palabra es inspirada por Dios para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ese versículo de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, marcó mi vida, entendí. Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí miramos en esta historia que Pedro y Juan ellos no tenían que predicar a Jesús para nada.
No tenían que predicar a Jesús, al que vino, murió, resucitó y al tercer día se le apareció a muchos. Ellos no querían que ellos predicaran la buena noticia. Y aquí Pedro y Juan salieron de la cárcel. Pero me llamó mucho la atención. Fíjense lo que dice. Pero recibiremos poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judá, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y hay un versículo que dice, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Ellos se pusieron con valentía y le hicieron caso a Dios. Y testificaron con denuedo. ¿Saben lo que significa la palabra denuedo? Valentía. Nada les espantó. Aunque los latiguearan, aunque los metieran a la cárcel, ellos siguieron testificando la buena noticia. Ahora la pregunta es, ¿te gusta decir que eres cristiano? Podemos decir sí aquí, pero afuera. Testificamos un versículo a la gente que nos rodea. Bien. O sea, todo eso tiene que ver. Número 5. Me faltan 100 puntos más para que agarren agua, ¿ok? Número 5. Nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Es la parte que yo les comentaba ahorita. Que Pedro y Juan no tuvieron miedo de estar en la cárcel, ni de ser latigueados, ni. Por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo. Es la fuerza activa de Dios en nosotros. Fíjense lo que dice aquí, Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos 4, 31. Y aquí es la historia que yo les digo. Más atrás, en el capítulo 4, habla de cuando ellos están en la cárcel. Y es cuando Pedro le dice, ¿ustedes creen que es mejor obedecer a Dios o a los hombres? Ellos obedecieron a Dios. Ellos salieron de la cárcel y siguieron predicando el evangelio sabiendo que su vida peligraba. Y esa es la actitud que tú y yo debemos de tener. No tener temor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo ¿qué? Entonces hay que ser perfeccionados en el amor de Dios para que no haya miedo. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Eso está bien poderoso. Si tú lees el libro de los Hechos, los primeros capítulos son bien interesantes. Porque tú miras características de hombres que realmente tuvieron una relación con Jesús bien palpable, caminaban con Él. Lo miraron y hacer milagros. Pero tú y yo no vivimos, tú y yo no creemos no vivimos por qué, por vista, sino por fe. Tú y yo debemos de creer todo lo que estamos nosotros recibiendo. El Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está allí, está allí. Y está dentro de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de todos. Es real. Ahorita en la oración dijeron, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, Él está presente todos los días. Todos los días. Y punto número 6. Nos confirma que somos hijos de Dios. Levanten la mano los que son hijos e hijas de Dios. Amén. Salud. Romanos capítulo 8, versículo 14. Fíjese cómo dice aquí el apóstol Pablo a los romanos. Pues todos, no está haciendo excepción de nadie, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
No está hablando de los que se dejan guiar por la naturaleza pecaminosa, están hablando de los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, lo que tú y yo tenemos por dentro. Johnny, regrésate para atrás a Romanos capítulo 8, versículo 6. Fíjense lo que dice. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. ¿Y por qué me quise regresar a esto? Porque la mentalidad de la carne es esta. Se refiere a vivir según nuestros propios deseos y pensamientos sin considerar a Dios. Esto lleva a la muerte espiritual y la separación de Dios. Esa es la mente natural pecaminosa. Y la mente en el espíritu se refiere a vivir según la guía y el poder del Espíritu Santo, lo que nos permite vivir una vida que agrada a Dios. Esto lleva a la vida y a la paz que solo pueden encontrar en Cristo. Nada más. Nada más. Y eso es lo que yo te quería compartir, pero quiero acabar con Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18. Y no quiero que nadie se ofenda, es la palabra de Dios, yo no la escribí, pero caray. Fíjense lo que dice. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Bien claro, yo creo que es bien claro. Es bien claro. Entonces, las funciones del Espíritu son los 6 puntos que te di. Pero no descartes que hay una lucha interna. Perro blanco, perro negro. ¿Cuál es el que alimentas más? No porque tú y yo seamos cristianos no quiere decir que vamos a, alabado sea el Señor y gloria a Dios y ya vivo en santidad. No, va a haber una lucha. Mientras estemos en esta tierra va a haber luchas. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1 versículo 7, el que ha empezado la buena obra la irá perfeccionando hasta la venida del Señor. O sea, hay una lucha constante. Por eso es importante alimentar el espíritu y no la carne. La carne se va a rebelar. Cuando tú no quieras orar o cuando tú tengas un problema no vas a querer orar, es cuando más debes de orar, es cuando más debemos doblar rodilla. Cuando tú no puedas con una situación que te tiene atada, a mí me tuvo atado por 25 años la droga. Yo tuve que pisar fondo y tuve que tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Ya estuvo. De una manera u otra, Dios va a atraer tu atención. Entonces, si Dios te está hablando el día de hoy, atiende su voz. Si Dios te está dando la oportunidad del día de hoy de ser llenos, llénate del Espíritu Santo, porque a lo que yo tengo entendido, en su momento ya no va a haber Espíritu Santo que te va a redargullir y te va a corregir y te va a instruir en justicia. No va a haber. Si no me equivoco, está en Apocalipsis, pero no me acuerdo. Pero ahorita que tenemos la oportunidad de nosotros poder ser llenos, no ignores el llamado de Dios, no ignores la oportunidad que Dios te quiere dar. No la ignores, porque tú y yo no tenemos justificaciones el día de mañana cuando nos presentemos ante la presencia de Dios. Dios dice que la misma palabra nos va a juzgar. Yo me pongo a pensar, el día que yo me pare ante la presencia de Dios, ¿qué me va a decir? Pues mira, todo
Todas las palabras que salieron de tu boca y los pensamientos, caray, son un puño. El día de hoy es la oportunidad de ser llenos. No hay que vivir como lo que dijo el apóstol Pablo con los Éfesos. No vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando el momento oportuno al máximo, porque los días son malos. Tú y yo ya vivimos la maldad. Bueno, yo. Hay que nosotros empaparnos de la verdad. Es lo que ocupamos. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Y saben por qué les comento que tuve una semana difícil? Porque la gente piensa que porque uno se para aquí, ay, que acá, ay, que... No. Todos tenemos momentos difíciles. ¿Sabes que cuando dijo, les mandaré un abogado defensor? Es el que nos defiende en el momento de tu tristeza, en tu aflicción, en tu desánimo. O sea, siempre está presto para ayudarnos. Y es lo mejor que podamos recibir. El rico en esta vida que tiene abundante de dinero, no puede cambiar lo que no tiene solución, una enfermedad. Dios sí. Por eso dice la Biblia que es muy difícil que un rico entre al reino de Dios. Porque pone su dinero y sus éxitos primero que Dios. Tú y yo no somos así. Tú y yo somos hijos de Dios con una gran bendición de promesas que nos están alcanzando. Dios ha sido súper bueno con nosotros. Es incomparable. No lo podemos comparar con nada porque Dios ha sido súper bueno con nosotros. Aún en nuestros defectos, aún en nuestros pecados que cometemos, Dios nos ama, Dios te ama, Dios me ama. Importantísimo, iglesia, que seamos llenos del Espíritu. Porque si no, si nos controla la naturaleza pecaminosa, nos lleva a una muerte, una separación de Dios, un enfriamiento, un corazón duro. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu, trae vida y trae paz. No te sientes condenado, no te sientes culpado. ¿Por qué? Porque recibiste a Jesús en tu vida. Cierra tus ojos. Si tú quieres sentir, y no vivimos por sentimientos, pero es bonito cuando sientes, porque hace ratito a mí me tocó la alabanza y me quebrantó. Pero no vivimos por sentimientos, vivimos por fe.